Bienvenidos a una nueva clase de cuarto bachillerato madurez del curso de informática. ¿Cómo está formada una computadora? Los elementos de un computador, ¿cuáles son esos dispositivos? Muy bien, si hablamos de la estructura de una computadora, necesitamos referirnos a las combinaciones de los elementos que forman un sistema. El conjunto puede clasificarse en dos grupos, que son hardware y software. Si conocemos las características más importantes de estos elementos, nos permitirá hacer una mejor elección de ellos a la hora de comprarlos e instalarlos, pero eso también depende del tipo de sistema que se vaya a ensamblar. Recordémonos nosotros de que la computadora, igual que un carro, lo vamos a comprar para lo que lo vamos a utilizar. No es lo mismo comprar un carro deportivo que un carro familiar. No es lo mismo comprar una computadora que va a servir para hacer diseño gráfico que una que va a ser solo para la oficina. Tienen características y precios diferentes las dos. Muy bien, vamos a ver algunos periféricos y estos son, por ejemplo, pueden ser periféricos de entrada y de salida que forman un computador maestro o personal. Vamos a hablar del monitor o la pantalla. Este dispositivo tiene como objetivo mostrar los resultados del trabajo al usuario, es decir, es el principal dispositivo de salida que muestra los datos, información al usuario. También puede ser de entrada si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil. El monitor tiene varios puertos de conexión dependiendo su modelo de producto, pero sus correcciones estándar son los puertos VGA y HDMI. Como bien sabemos, al igual que lo anterior que habíamos dicho, ¿para qué vamos a utilizar nuestra pantalla? ¿Solo para tenerla en la oficina o vamos a utilizarla para hacer trabajos extras? Como por ejemplo monitorear un centro educativo, monitorear una empresa donde vamos a tener en uso varias pantallas o en uso solo una pantalla, pero una pantalla grande donde podamos tener sincronizadas varias cámaras. Se decide que tienen diferentes tipos de conexiones. Las conexiones pueden ser VGA, DVI, HDMI. Hoy en día los televisores modernos traen este tipo de entradas donde podemos conectar nuestra computadora también a un televisor. Vamos a hablar del mouse o ratón. Es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una juntadora. Generalmente está fabricado de plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta un movimiento negativo en 2 dimensiones para la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero, cursor o flecha en el monitor. Bueno, miramos ahí a un pequeño ratoncito, ¿verdad? Pero ese no es el ratón del que estamos hablando. El ratón que estamos hablando es este. Este también es otro implemento de una computadora que vamos a adquirirlo dependiendo el trabajo que vaya a realizar. Hay tipo gamer, hay tipo de oficina que son económicos y así vamos a ir implementando nuestra computadora o comprando una computadora de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Vamos a hablar del teclado. Es un dispositivo de entrada. Significa que va a ingresar datos a nuestra computadora. Está inspirado en el teclado de las eh, máquinas de escribir. No utiliza una disposición de botones para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos, sino que el trabajo que tienen es como que pusheando el teclado. Eh, Envían información a la computadora. Después de las tarjetas perforadas y las cintas de papel, la interacción a través de los teclados al estilo del equipo se convirtió en el principal es dispositivo de entrada para las computadoras. Decimos que sin un teclado no podríamos ingresar a alguna información, aunque existen los teclados touch, como lo de los teléfonos, y algunos monitores touch donde podemos ingresar nosotros información de caracteres. En este caso los caracteres son los números y letras que hay en un teclado a través de ese tipo de dispositivos de una computadora. Tenemos teclados inalámbricos, como podemos ver en la pantalla. Este tipo de teclado inalámbrico
es utilizado muy comúnmente para cuando no se quiere utilizar cables en una oficina o en la casa. Este tipo de teclado es un tipo de teclado numérico, muy utilizado en las laptops. ¿Por qué razón? Porque recuerden de que esos traen, estos tipos de computadoras son pequeñas y no traen este tipo de teclado dentro de sus dispositivos. Entonces es muy versátil para poder realizar operaciones matemáticas rápidamente. Vamos a hablar del disco duro. La unidad de disco duro o unidad de disco rígido es el dispositivo de almacenamiento de los datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada sobre cada plato, y en cada una de sus caras se sitúa una cabeza de lectura o estructura. Explota sobre alguna delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Si nos damos cuenta, ahí tenemos la estructura de un disco duro. Tiene varios platos, tiene una aguja como que fuera ¿Se recuerdan ustedes cuando había algo que llamábamos un tocadisco, que utilizaba una aguja para poder tocar los discos de acetato? Pues tiene la misma forma. La aguja lo que va a hacer es captar toda la información que tenemos en los discos rígidos. Esto tiene que estar totalmente inerte, no lo podemos abrir porque con una mota de polvo el disco queda totalmente inservible. Son muy delicados. Hoy en día existen otros tipos eh, de discos duros con los cuales han ido mermando este tipo de discos, y también los hay tipo portables. Aquí tenemos diferentes tipos, modelos de discos duros con la cual nosotros podemos definir cuál sería el mejor para una computadora. Recordemos de que podemos guiarnos porque un disco duro tiene bastante capacidad, pero si no vamos a ocupar toda esa capacidad, es de balde que tengamos un disco duro tan grande. Aquí tenemos las partes del disco duro que se muestran. Muy bien, vamos a hablar del procesador. Es el cerebro de la computadora. Dice que es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico, eh, específico de la placa base de la cintura. Normalmente para su correcto y estable funcionamiento se le incorpora un sistema de ventilación. Aquí podemos ver la estructura de decodificación de las instrucciones que tiene un CPU. Son las instrucciones que uno le manda a la computadora. En este caso podríamos decir que uno le programa para que lo ejecute el procesador. Tenemos el zócalo del CPU donde va incluido el procesador, ¿verdad? Y el sistema de ventilación que tiene que tener porque genera demasiado calor por todos los componentes que en este pequeño chip vienen instalados. Ok, procesador con su socket. Y vamos a hablar de la memoria RAM. Se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, los programas, y la mayor parte del software se carga de todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento, es decir, el procesador y otras unidades del computador. Se le denominan de acceso aleatorio porque se puede leer y escribir en una posición de memoria, con un tiempo de espera igual para cualquier posición, o si no es necesario para seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible. Es una memoria aleatoria, es una memoria volátil. ¿Por qué volátil? Porque de apagar nuestra computadora, esa memoria queda totalmente en blanco. Por eso cuando nuestra computadora ya está trabajando lenta, por estar trabajando tanto, igual que un teléfono, aconsejable, reiniciar la computadora, igual que el teléfono. La fuente de alimentación o power supply es la que nos da la energía para poder, para que nuestro aparato funcione. En este caso,
Es el dispositivo que convierte la corriente alterna, que es la que viene de la calle, en varias corrientes continuas, que es la que utilizamos de alimentación para nuestros circuitos electrónicos. Se conecta a televisores, a computadoras, a teléfonos, a router, a muchos aparatos que conocemos habitualmente. Eh, Podemos ver ahí una fuente de alimentación de teléfono. Podemos ver la fuente de alimentación de una computadora con la cual nos referimos para que trabaje una computadora. No es que esté conectada directamente a la corriente, sino que necesita este pequeño aparatito. Por veces es el que falla y nuestra computadora ya no enciende. Vamos a hablar de lo principal, la motherboard. Es una tarjeta de circuito impreso que se conectan los donde se conectan los componentes de los que hemos hablado anteriormente. Es fundamental para armar cualquier computadora personal, de escritorio o portátil. Bien instalado una serie de circuitos integrados entre los que se encuentran algunos auxiliares que sirven como centro de conexión entre un microprocesador, la memoria de acceso, aleatorio y muchos otros dispositivos. Cuando hablamos de dispositivos estamos hablando de impresoras, bocinas, la memoria RAM, el procesador, discos duros y así sucesivamente. Tarjetas motherboard hay muchos modelos. Volvemos a lo anterior de que según lo que nosotros necesitemos vamos a adquirir una motherboard. Van desde los 100, 200 quetzales hasta los 2000, 3000 quetzales por solo una motherboard sin dispositivos. Acuérdense que también los teléfonos celulares utilizan motherboard. Si se dan cuenta aquí tienen una pequeña imagen de una motherboard de un teléfono celular, que también tiene que llevar los dispositivos que acabamos de nombrar, solo que en miniatura. Ok, esta es una motherboard completa de una computadora. Muy bien, hemos llegado al final. Por favor, va a realizar usted una actividad. Lo que va a realizar es una conclusión de no menos de 200 palabras. Lo puede hacer en digital o en su cuaderno, debidamente identificado con su nombre completo, grado y jornada. Si usted lo hace en su cuaderno, tómele fotografías y lo convierte en un documento PDF. Si no, manda el documento que usted va a realizar en Word y lo convierte en PDF y lo envía al correo educadigital@gmail.com. La fecha de entrega es del 3 de mayo al 10 de mayo. Muchas gracias y los espero la próxima.